Atención México. Sheinbaum pulverizó a los extorsionadores que el PRI y el PAN nunca se atrevieron a tocar. 950 detenidos, 11 cateos en un día y Washington sin argumentos. Así se gobierna. 950 personas detenidas, 11 cateos simultáneos en un solo día y una suspensión estadounidense del aguacate mexicano que casi nadie conectó con lo que vino después. Esos tres datos no son una coincidencia, son el mapa de una batalla que lleva 21 meses desarrollándose en silencio y que esta semana salió a la superficie de una forma que los noticieros convencionales no te van a explicar completa. Sheinbaum diseñó una respuesta, la ejecutó con precisión quirúrgica y lo hizo exactamente en el momento en que el adversario creyó que México no tenía capacidad de reaccionar. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos suspendió temporalmente la exportación de aguacate mexicano. El pretexto oficial: amenazas de grupos criminales a inspectores estadounidenses del Departamento de Agricultura que operan en Michoacán. Esa decisión llegó a los escritorios del Gabinete de Seguridad y esta semana Sheinbaum respondió con 950 detenciones, 11 cateos simultáneos y el desmantelamiento de la red que tenía secuestrada la economía más importante del estado. Eso no es coincidencia, eso es estrategia. Pero la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta: ¿van a devolver la certificación del aguacate o van a seguir usándola como palanca de presión justo cuando el TMEC entra en su fase más crítica? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum y es la que los medios no quieren publicar. Quédate, porque lo que viene a continuación es lo que tiene en pánico a más de una cancillería. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder al menos 2 décadas. Michoacán no es solo un estado, es la despensa de México y del mundo. El aguacate michoacano representa más de 3.200 millones de dólares anuales en exportaciones. Es el producto agrícola más valioso que México coloca en el mercado estadounidense. Cada año, más de 1 millón de toneladas cruzan la frontera norte y llegan a los supermercados de California, Texas, Nueva York. Detrás de esa riqueza siempre hubo un problema que ningún gobierno del PRI ni del PAN quiso resolver de fondo. Los grupos delictivos aprendieron algo muy simple: donde hay dinero constante, hay extorsión constante, y durante años el manual del viejo régimen fue el mismo: negociar en silencio, pagar la cuota política, dejar que el crimen operara en las orillas siempre y cuando no tocara los intereses de las élites correctas. El Estado miraba hacia otro lado, los productores pagaban y las familias michoacanas absorbían el costo de esa complicidad en carne propia. Ese era el equilibrio del México que existía antes de la Cuarta Transformación. Un equilibrio donde la soberanía productiva de Michoacán era, en los hechos, una ficción. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia, el crimen organizado en Michoacán controlaba no solo los territorios, sino toda la cadena del aguacate, desde el huerto hasta la empacadora, desde el camión de carga hasta el inspector de calidad. No era un problema de seguridad pública solamente, era un problema de soberanía económica, y Sheinbaum lo entendió exactamente así: no más fuerte, más inteligente. El Plan Michoacán no nació como una operación policial de rutina, nació como una decisión estratégica. Si México no controla la cadena productiva de su exportación más visible, cualquier potencia extranjera puede usar esa vulnerabilidad como palanca, y alguien en algún momento lo iba a intentar. Lo que nadie calculó era cuándo. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir: ese momento llegó antes de lo que el propio gobierno esperaba. Y el error no lo cometió Sheinbaum, lo cometió el adversario, 3 veces, en orden. Los grupos delictivos en Michoacán no eran improvisados, tenían estructura, tenían inteligencia propia, tenían años de experiencia operando en un estado que nunca los había confrontado de frente, y tenían algo más peligroso que las armas: tenían confianza en que el manual viejo seguía funcionando. Ese fue su error fundamental. Pero no lo cometieron una sola vez, lo cometieron 3 veces, y cada vez creyeron que estaban ganando. El primer error lo cometieron en noviembre de 2025. El precio internacional del aguacate mexicano alcanzó niveles históricos. La demanda global subía. Los exportadores michoacanos facturaban más que nunca. Y las células delictivas
tomaron una decisión que en ese momento pareció perfectamente lógica. Si el sector produce más, la extorsión debe crecer en proporción. Subieron las cuotas, extendieron el control a más empacadoras, incorporaron a más productores dentro de su red de cobro forzado. La decisión pareció inteligente. Más prosperidad, más ingreso para el crimen. Lo que no calcularon era que esa expansión agresiva generó un volumen de denuncias formales sin precedente. Los productores, hartos de pagar cuotas sobre una cosecha que por primera vez en años era verdaderamente rentable, llevaron sus casos a las autoridades federales con una urgencia que no habían tenido antes. Eso activó el nivel de atención del Gabinete de Seguridad de Sheinbaum de una manera que ninguna operación policial anterior había logrado. Ese fue el primero. El segundo error lo cometieron meses después. El segundo error lo cometieron a principios de 2026. Los grupos delictivos decidieron escalar. Y escalaron hacia un objetivo que creyeron era poder, pero que resultó ser su peor decisión táctica. Comenzaron a amenazar directamente a los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el USDA, que operan en Michoacán para certificar el aguacate destinado a exportación. Controlar al inspector, razonaron, era controlar la cadena completa. Si el inspector certifica con miedo, certifica lo que el crimen quiere que certifique. La lógica era brutal y en el corto plazo funcionó. Pero lo que no calcularon era que amenazar a un funcionario federal estadounidense no es un problema de seguridad interna mexicana, es un incidente diplomático bilateral. El USDA escaló la situación al nivel político. Washington suspendió temporalmente la exportación del aguacate mexicano, usando como argumento oficial la incapacidad de garantizar la seguridad de sus inspectores. En un movimiento que querían que fuera de control, el crimen organizado en Michoacán le entregó a Washington una palanca de presión sobre México y le entregó a Sheinbaum algo aún más valioso, la justificación perfecta para una respuesta de fuerza que ningún sector político interno podía cuestionar. Detente un segundo aquí, porque lo que sigue es más importante. Ese segundo error transformó lo que era un problema de seguridad en un asunto de soberanía nacional. Y cuando la soberanía está en juego, Sheinbaum no negocia, ejecuta. El tercer error lo cometieron en julio y agosto de 2026. Cuando la suspensión estadounidense llegó a los titulares, los grupos delictivos en Michoacán continuaron operando exactamente igual, sin modificar sus estructuras, sin retirar a sus operadores, sin desaparecer a sus cabezas visibles, ¿no? ¿Por qué? Porque habían visto esta película antes. Los gobiernos del PRI y del PAN siempre habían cedido ante la presión del crimen organizado en zonas de alta productividad económica. Siempre. El cálculo era simple, el Estado mexicano no va a sacrificar su exportación más rentable por perseguir a grupos que llevan décadas incrustados en el territorio. Se equivocaron de forma catastrófica, porque esta vez el Estado no era el PRI, no era el PAN, era la presidenta Claudia Sheinbaum, que había pasado los últimos 21 meses construyendo en silencio exactamente la arquitectura que necesitaba para responder en este momento. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. El lunes 11 de agosto de 2026, sin previo aviso público, las Secretarías de Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública y la Guardia Nacional ejecutaron 11 cateos simultáneos en Michoacán. En una sola operación, 12 personas aprehendidas, armas decomisadas, vehículos, equipo táctico y la detención más significativa de todas, Ramón Ángel, alias el R1, señalado como el autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ya vinculado a proceso. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras el crimen cometía su tercer error, Sheinbaum ya estaba 3 movimientos adelante. Así funciona cuando una científica diseña una estrategia de seguridad. No reacciona al ruido, construye la respuesta antes de que el problema explote en público. El Plan Michoacán no comenzó esta semana, comenzó en noviembre de 2025 y durante 21 meses se ejecutó en silencio en 4 líneas de acción que ahora se revelan como un mecanismo de relojería. El primer movimiento fue la presencia territorial.
Las corporaciones federales de seguridad incrementaron su despliegue físico en las zonas aguacateras y limoneras de Michoacán, no como una exhibición de fuerza mediática, como una saturación sistemática de los corredores donde opera la extorsión, desde los huertos hasta las empacadoras, desde las carreteras de carga hasta los puntos de control. La presencia no era decorativa, era inteligencia en movimiento. El segundo movimiento fue la inteligencia e investigación. Mientras los operativos de presencia territorial acumulaban información sobre rutas, estructuras y jerarquías, las capacidades de inteligencia del Gabinete de Seguridad construían el mapa completo de quién ordenaba, quién ejecutaba y quién cobraba. Los 950 detenidos no son 950 arrestos aleatorios, son el resultado de 21 meses de inteligencia acumulada que identificó célula por célula la red de extorsión a productores de aguacate y limón. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. El tercer movimiento fue la coordinación institucional. Este es el detalle que los análisis superficiales van a ignorar. El Plan Michoacán no es una operación de una sola dependencia. Es la convergencia simultánea de la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, trabajando en coordinación permanente con autoridades estatales de Michoacán. En los gobiernos del viejo régimen, esa coordinación era la excepción. Cada dependencia cuidaba su territorio burocrático. El crimen vivía en las grietas entre instituciones que no se hablaban. Sheinbaum cerró esas grietas. Y el cuarto movimiento fue el más estratégico de todos, la protección específica al sector productivo. Las acciones del Plan Michoacán tienen atención especial en productores, comercializadores y empacadores de aguacate y limón. No es una estrategia genérica de seguridad pública, es una intervención diseñada para proteger la cadena económica completa de la que dependen miles de familias michoacanas. Y eso tiene una implicación geopolítica directa que los noticieros convencionales no van a desarrollar. Si México controla la seguridad de su cadena exportadora, ninguna potencia extranjera puede usar la inseguridad como pretexto para imponer condiciones comerciales. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. Y aquí es donde el plan completo se revela. Los 11 cateos simultáneos del lunes 11 de agosto no fueron una operación de oportunidad, fueron el punto de convergencia de 21 meses de trabajo acumulado. Cada cateo tenía un objetivo específico, identificado por inteligencia previa. Cada detención era una pieza en el mapa completo de la red criminal. El resultado, 950 personas detenidas vinculadas a extorsión a productores michoacanos. 2.725 laboratorios clandestinos desarticulados a nivel nacional desde octubre de 2024. 63.564 personas detenidas por delitos de alto impacto en ese mismo periodo. 518,7 toneladas de droga asegurada. 32.824 armas de fuego decomisadas. Y el dato que resume todo, el promedio diario de homicidios dolosos en México se redujo 51% respecto a septiembre de 2024. 44 homicidios menos cada día, no como cifra abstracta, como 44 familias que no reciben una llamada devastadora esta noche. El golpe aterrizó y el adversario acusó el impacto de una forma que no había calculado. Para las células delictivas en Michoacán, el lunes 11 de agosto fue un día diferente a cualquier otro en 2 décadas. 11 cateos simultáneos significa 11 operaciones coordinadas que se ejecutaron al mismo tiempo en diferentes puntos del estado sin que ninguna célula pudiera alertar a las demás. Eso no es una redada, es una demostración de inteligencia acumulada que desarticula la capacidad de respuesta del crimen antes de que pueda reaccionar. El alias R1, Ramón Ángel, el cerebro detrás del asesinato del exalcalde de Uruapan, ya está vinculado a proceso. Eso es un mensaje al resto de la estructura. No hay cabeza que sea intocable, no hay nivel jerárquico que esté protegido. El cerco ya cerró. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. Pero el impacto no se midió solo en detenciones, se midió en lo que cambió para las familias michoacanas que llevan años viviendo bajo el peso de la extorsión. En Michoacán, el aguacate no es un producto de exportación abstracto, es el ingreso de una familia que tiene una parcela de 2 hectáreas.
es el salario del trabajador que carga las cajas en la empacadora a las 5 de la mañana. Es la decisión de si los hijos estudian o no este año. Durante años, una parte de ese ingreso no llegaba a la familia, llegaba a la célula delictiva que controlaba el territorio. Se pagaba en silencio, con miedo, sin alternativa visible. El Plan Michoacán está cambiando esa ecuación. No de forma inmediata, no de forma perfecta. El propio García Harfuch reconoció que todavía hacen falta desafíos por afrontar, pero 950 personas detenidas vinculadas a extorsión son 950 eslabones menos en la cadena que asfixiaba la economía de miles de familias. Ese detalle pequeño cuenta una historia enorme. Y luego estaba la otra reacción, la interna. Porque en México, cada vez que el gobierno de Sheinbaum ejecuta una operación de esta magnitud, aparece la voz del viejo régimen, la voz de quienes gobernaron durante décadas con el manual de la complicidad y hoy se presentan como analistas de seguridad, los que preguntan si 950 detenidos son suficientes, sin mencionar que ellos no llegaron ni a 50 en años equivalentes. Los medios corporativos que cubrieron la nota con 3 párrafos mientras dedicaban portadas enteras a declaraciones de funcionarios de oposición que nunca arrestaron a nadie. Esa voz sigue ahí. Pero esta semana, con 11 cateos simultáneos y el R1 vinculado a proceso, esa voz sonó más pequeña que nunca. México ya no está solo en esta transformación y el crimen en Michoacán ya sabe que el Estado llegó para quedarse. Hay algo que los análisis de seguridad convencionales no van a conectar y es lo más importante de todo lo que vimos esta semana. El Plan Michoacán no es una operación de seguridad pública, es una arquitectura diplomática con consecuencias geopolíticas directas. Y cuando entiendes cómo encajan las piezas, el movimiento de Sheinbaum deja de verse como una respuesta al crimen organizado y empieza a verse como lo que realmente es, una jugada maestra en el tablero de la relación bilateral más importante de México. La primera pieza era el control territorial. Sin ella, el resto no funciona. Durante 21 meses, el Plan Michoacán construyó presencia física en cada corredor estratégico del estado. No para hacer hacer fotografías de operativos, para acumular inteligencia sobre cada estructura criminal que tocaba la cadena del aguacate. Cada patrullaje era información. Cada cateo menor era un dato nuevo sobre la red completa. Sin esa presencia sostenida, los 11 cateos simultáneos del lunes 11 de agosto habrían sido imposibles de ejecutar con la precisión que tuvieron. La segunda pieza era la inteligencia institucional coordinada. 4 dependencias trabajando con un solo mapa de objetivos. La Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública. En el México del viejo régimen, esas 4 instituciones operaban en silos, cada una con su propia inteligencia, sus propios informantes, sus propios acuerdos tácitos con actores locales. El crimen vivía exactamente en esas grietas institucionales. Sheinbaum las cerró y al cerrarlas creó una capacidad operativa que el crimen organizado en Michoacán nunca había enfrentado. Juntas, esas 2 piezas crean algo que los analistas llaman masa crítica operativa. Pero la tercera pieza es la que nadie vio y es la que hace el movimiento irreversible. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. La tercera pieza era el timing. Los 11 cateos del lunes 11 de agosto no se ejecutaron en cualquier momento. Se ejecutaron exactamente después de que la suspensión estadounidense del aguacate colocó a México en una posición donde cualquier debilidad en materia de seguridad se convierte en argumento para mantener esa suspensión indefinidamente. Sheinbaum eligió ese momento con precisión, porque una operación de esta magnitud, ejecutada en este contexto específico, no es solo un golpe al crimen organizado, es un mensaje directo a Washington. México garantiza la seguridad de su cadena productiva. México no necesita que una potencia extranjera le imponga condiciones para proteger a sus propios trabajadores y a sus propios exportadores. Y aquí abre una nueva dimensión que ningún noticiero está desarrollando todavía. Si Washington suspendió el aguacate usando como pretexto las amenazas a sus inspectores, y México responde con 950 detenidos, 11 cateos simultáneos y el desmantelamiento documentado de las células que generaban esas amenazas, ¿con qué argumento sostiene la suspensión? Esa es la pregunta que está sobre la mesa en este momento.
y su respuesta va a definir si la certificación del aguacate es un mecanismo sanitario legítimo o una palanca de presión comercial que Washington usa a discreción. Esto es lo que el viejo régimen del PRI y del PAN nunca fue capaz de hacer. No porque no tuvieran la información, porque nunca tuvieron la voluntad de confrontar esa pregunta en voz alta. Siempre eligieron la sumisión rentable sobre la soberanía digna. Siempre cedieron el argumento antes de que la negociación comenzara. Sheinbaum no cedió el argumento, lo ganó en el terreno. La soberanía de México no se negocia, y aquí es donde el plan completo se revela en su dimensión real. Esto no es solo Michoacán, es el modelo de cómo México va a defender su cadena productiva frente a cualquier intento de usar la seguridad como instrumento de coerción comercial. Michoacán hoy. Mañana, cualquier otro sector estratégico que alguien en Washington decida presionar. El patio trasero se convirtió en potencia. Detente un segundo y procesa lo que eso significa, porque lo que ocurrió esta semana en Michoacán tiene 3 dimensiones de impacto que operan simultáneamente en escalas completamente diferentes, y hay que entenderlas todas para entender la magnitud real del movimiento. La primera dimensión es la más cercana, el ciudadano mexicano. En Michoacán hay aproximadamente 30,000 productores de aguacate registrados. Detrás de cada uno hay una familia, trabajadores de campo, operadores de empacadora, choferes de carga. La extorsión no llegaba como una abstracción económica, llegaba como un hombre con una llamada telefónica, con una cuota semanal, con una amenaza concreta si no se pagaba a tiempo. El secretario García Harfuch lo dijo con precisión en la mañanera del pueblo del 11 de agosto. El objetivo del Plan Michoacán es reducir la capacidad de los grupos delictivos para extorsionar, reclutar a jóvenes, controlar territorios y afectar las actividades económicas de las que dependen miles de familias. Cada uno de esos verbos es una vida afectada. Extorsionar, el dinero que no llega fin a la familia. Reclutar, el hijo que el crimen se llevó antes de que pudiera elegir otra cosa. Controlar territorios, el productor que no puede trabajar su propia parcela sin pedir permiso a quien no tiene ningún derecho legal sobre ella. 950 detenidos son 950 eslabones menos en esa cadena. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. La segunda dimensión es nacional. México como potencia soberana. Desde octubre de 2024 hasta julio de 2026, la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por Sheinbaum produjo resultados que ningún gobierno de las últimas 3 décadas puede mostrar en un periodo equivalente. 2,725 laboratorios clandestinos desarticulados, 63,560 y 4 personas detenidas por delitos de alto impacto, 518,7 toneladas de drogas asegurada, incluyendo 2,381,6 kilogramos y 5,549,000 pastillas de fentanilo y 32,824 armas de fuego decomisadas. Esos números no son estadísticas de archivo, son la evidencia de que el Estado mexicano recuperó capacidad operativa real en territorios donde el crimen había operado con impunidad durante décadas. Y eso cambia la posición de México en cualquier negociación bilateral, porque un México que controla su territorio no es un México que acepta condiciones impuestas desde afuera. La tercera dimensión es global, el precedente para el sur global. México no está peleando solo esta batalla. Hay docenas de naciones en desarrollo que enfrentan exactamente la misma presión, potencias que usan mecanismos sanitarios, certificaciones técnicas o estándares de seguridad como instrumentos de coerción comercial. El manual es el mismo en todos los casos: identificar una vulnerabilidad interna, magnificarla en los medios internacionales y usarla como justificación para imponer condiciones que en realidad responden a intereses económicos y geopolíticos. Lo que México está demostrando esta semana es que ese manual tiene una respuesta. La respuesta no es la confrontación retórica, es la acción interna documentada que elimina el pretexto antes de que se consolide como argumento. El orden unipolar no está en crisis, ya murió, y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Pero lo más poderoso no era lo que se veía, lo más poderoso era la forma en que Sheinbaum eligió comunicar este movimiento.
no salió a dar un discurso de victoria, no organizó una conferencia de prensa especial, no convocó a los medios para una fotografía con los detenidos. Eligió la mañanera del pueblo del lunes 11 de agosto, el espacio cotidiano, el espacio de la transparencia ordinaria, y desde ahí, a través de García Harfuch, como portavoz directo de sus instrucciones, envió una declaración que en apariencia era un informe de seguridad y en realidad era un mensaje codificado en múltiples frecuencias. La posición oficial fue esta, en palabras del propio secretario: por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum, autoridades federales y estatales han seguido los 4 ejes de seguridad, lo que ha demostrado resultados y confianza a la ciudadanía. 4 palabras merecen análisis específico: órdenes, ejes, resultados, confianza. Cuando García Harfuch dijo órdenes, no estaba describiendo una cadena de mando burocrática. Estaba dejando en claro, sin ambigüedad, quién diseñó esta estrategia y quién la conduce. En los gobiernos del viejo régimen, el secretario de Seguridad operaba con autonomía política propia, frecuentemente desconectada del liderazgo presidencial. Aquí no. Aquí hay una sola arquitectura de decisión. Cuando dijo ejes, no estaba hablando de lineamientos generales. Estaba señalando una metodología estructurada que se ejecuta con disciplina a lo largo del tiempo. 4 ejes significa 4 líneas de acción que no cambian según el ciclo noticioso, que no se abandonan cuando la prensa pierde interés, que se sostienen durante 21 meses hasta producir 950 detenciones. Cuando dijo resultados, estaba respondiendo en silencio a todos los que durante meses cuestionaron la estrategia, pidieron cambios de rumbo, declararon que el plan Michoacán era insuficiente. Los resultados no se argumentan, se presentan. Y cuando dijo confianza a la ciudadanía, estaba enviando un mensaje que no iba dirigido a los medios corporativos ni a la oposición. Iba dirigido a las 30,000 familias productoras de Michoacán que durante años no tuvieron ningún estado que las protegiera. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó, y cuando habló, ya había ganado. La declaración fue también un mensaje hacia los adversarios internos, los que apostaron por la sumisión, los que pidieron negociar con el crimen en lugar de confrontarlo, los que dijeron que la coordinación institucional era imposible en México. Esta semana, 11 dependencias federales ejecutaron 11 cateos simultáneos en un solo estado, en un solo día. Imposible, dijeron. ¿Qué ocurrió?, respondió la evidencia. Y aquí es donde el tablero abre su siguiente dimensión, porque lo que resolvió el Plan Michoacán esta semana no es el final del proceso, es el inicio de su fase más delicada. El hilo que queda suelto es este: la certificación estadounidense del aguacate mexicano sigue suspendida, o más precisamente, los mecanismos que Washington usó para justificar esa suspensión siguen activos en el plano diplomático, aunque su argumento de fondo acaba de perder su sustento más importante. Si el pretexto era la incapacidad de México para garantizar la seguridad de los inspectores del USDA ante las amenazas del crimen organizado, y México acaba de demostrar con 950 detenidos y 11 cateos simultáneos que tiene la capacidad, la voluntad y la arquitectura institucional para desmantelar exactamente esas células. La pregunta que queda sobre la mesa es la más importante de las próximas semanas. ¿Va a reconocer Washington ese resultado y restaurar la certificación? ¿O va a mantener la suspensión usando argumentos nuevos, dejando en evidencia que el pretexto sanitario nunca fue realmente sobre seguridad? Esa respuesta tiene una fecha concreta de presión: el TMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, entra en su proceso de revisión formal en 2026. Y el aguacate, el producto agrícola mexicano más visible en el mercado estadounidense, es exactamente el tipo de tema que puede convertirse en moneda de cambio dentro de esa negociación. Lo que México llegó a ese momento con 950 detenidos, con 63,564 arrestos por delitos de alto impacto desde octubre de 2024, con una reducción del 51% en el promedio diario de homicidios, es un país que llega a la mesa con argumentos concretos y documentados, no con promesas, con resultados.
Ese detalle pequeño cuenta una historia enorme. Lo que se viene en las próximas semanas va a exigir que México sostenga ese argumento en el plano diplomático con la misma disciplina con que lo sostuvo en el plano operativo. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente qué está negociando México en el marco del TMC con el aguacate como variable activa. Porque lo que está a punto de pasar en la mesa bilateral de revisión comercial va a cambiar quién controla realmente los términos de la relación económica más importante del hemisferio. Y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Dale like si llegaste hasta aquí, porque esto apenas comienza. Empezamos este análisis con 3 datos que parecían no tener conexión. 950 detenciones, 11 cateos simultáneos en un solo día y una suspensión estadounidense del aguacate que casi nadie conectó con la respuesta que vino después. Ahora sabes que sí están conectados y sabes exactamente cómo. Lo que ocurrió es que el Plan Michoacán, construido durante 21 meses de trabajo silencioso bajo órdenes directas de la presidenta Claudia Sheinbaum, ejecutó esta semana su fase de mayor impacto operativo. 11 cateos simultáneos en un solo estado, 12 detenidos adicionales en un día, el alias R1 vinculado a proceso y un acumulado de 950 personas arrestadas por extorsión a productores de aguacate y limón en Michoacán. ¿Cómo ocurrió? Es la parte que los medios convencionales no te van a contar completa. Sheinbaum no reaccionó a la suspensión estadounidense del aguacate, la anticipó. Construyó durante casi 2 años la arquitectura institucional que le permitía responder en el momento exacto con la contundencia exacta. 4 dependencias coordinadas, 4 líneas de acción sostenidas, inteligencia acumulada que se convirtió en operativos de precisión. Mientras el crimen cometía 3 errores de cálculo en cadena, ella ya tenía el cerco listo para cerrarse. ¿Por qué importa? Es lo más grande de todo, porque México no solo protegió a los productores de aguacate de Michoacán, México demostró que tiene la capacidad de defender su cadena productiva más visible frente a la presión simultánea del crimen organizado y del unilateralismo extranjero. Eso cambia la posición de México en cualquier negociación que venga. Eso cambia lo que significa ser un país soberano en un mundo que todavía intenta imponerle condiciones al sur global. México ya no está solo y el mundo lo está viendo. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días sobre el TMEC y la certificación del aguacate va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. Y antes de irte, dime en los comentarios, ¿crees que Washington va a devolver la certificación del aguacate ahora que México demostró capacidad operativa? ¿O va a seguir usando ese mecanismo como palanca de presión comercial? Escríbelo abajo, porque tu respuesta dice exactamente de qué lado de la historia estás. 950 detenidos, 11 cateos simultáneos, una presidenta que no reacciona, que diseña, que ejecuta y que cuando habla ya ganó. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!